Ahí va. Hola para todas y todos. Somos Mariano y Joaquín, Joaquín y Mariano. Somos estudiantes del cuarto año del profesorado de Lengua y Literatura del presente ciclo lectivo 2022. Vamos a dar una charla acerca de divulgación literaria en el marco de la cátedra de literatura, el seminario de literatura y otros lenguajes artísticos. Nosotros elegimos un poema nuclear que nos va a acompañar a lo largo de toda la charla, para luego hacer otras relaciones con otras expresiones artísticas, pero vamos a empezar con otro poema que a modo de introducción lo elegimos, ¿sí? Que es del poeta simbolista Arthur Rimbaud. Rimbaud, brevemente vamos a contar que nació en el pequeño pueblo de Charleville, en la región de las Ardenas, que justamente las Ardenas va a ser la región en la cual se va a desarrollar una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial. Esto lo decimos porque tiene que ver con el contexto histórico al cual pertenece nuestro poema nuclear que elegimos para el día de hoy. Para decir de Rimbaud, ¿qué podemos decir? ¿No? Fue un poeta que desarrolló su obra entre los 16 a los 20 años, escribió 2 libros, nos dejó 2 obras, 2 textos, Iluminaciones y Una temporada en el infierno. El poema que vamos a leer a modo de introducción tiene que ver con este segundo libro. ¿Por qué a los 20 años dejó de publicar Rimbaud? Bueno, porque sufrió una enfermedad mental, sufrió delirium tremens, también estuvo atacado por distintos desvaríos, a su vez tuvo una adicción al ajenjo, al hashish, y directamente era frustrado amorosamente, sentimentalmente no le iba bien. Se había enamorado de Paul Verlaine, que era un poeta decadentista contemporáneo a él, el cual en un principio no le correspondía, después sí, terminó dejando a su mujer por él, pero debido a todas las adicciones de Rimbaud, Verlaine volvió con su mujer, lo cual motivó a Rimbaud una venganza física hacia él, intentó asesinarlo, finalmente no pudo, y se terminaron separando. Finalmente Verlaine vuelve con su mujer. Rimbaud termina falleciendo a los 37 años en el sur de Francia, en Marsella, a causa de un carcinoma, ¿sí? Le habían amputado la pierna y termina falleciendo muy joven, pero la corta carrera de Rimbaud es de 4 años literarios, o sea, va de los 16 a los 20 años, ¿sí? Simplemente. Y uno de esos textos que nos dejó está en Una temporada en el infierno, y lo vamos a leer a modo de introducción, ¿sí? En este preciso momento, ¿sí? El texto, bueno, está en la parte o en el capítulo que se llama Delirios 2, justamente de este libro. Se llama Alquimia del Verbo, ¿sí? Y dice así: mía, la historia de uno de mis desvaríos. Desde mucho tiempo atrás me jactaba de poseer todos los paisajes posibles, y me parecían irrisorias las celebridades de la pintura y de la poesía modernas. Me gustaban las pinturas idiotas, los capiteles, las decoraciones, las lonas de los saltimbanquis, los rótulos, las estampas populares, la literatura pasada de moda, el latín eclesiástico, los libros eróticos sin ortografía, las novelas de nuestras abuelas, los cuentos de hadas, los libritos infantiles, las óperas antiguas, los refranes tontos, los ritmos ingenuos. Soñaba con cruzadas, con viajes de descubrimientos, de los que no existe relación, repúblicas sin historia, guerras de religión sofocadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los encantamientos. Inventé el color de las vocales: A negra, E blanca, I roja, O azul, U verde. Ordené la forma y el movimiento de cada consonante y me jactaba de haber inventado, mediante ritmos instintivos, un verbo poético accesible, un día u otro, a todos los sentidos. Me reservaba su traducción. Fue antes que nada un estudio, escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. ¿Por qué elegimos este poema a modo de introducción? Bueno, porque nosotros consideramos que lo que está haciendo Rimbaud en 1870, que es cuando publica este texto, es anticipar todas las discusiones que se van a dar en torno a las vanguardias y en realidad en relación al arte
en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. ¿Sí? Rimbaud lo que hace acá es escribir esto como si lo estuviera escribiendo mañana. ¿Sí? Es como que anticipa el futuro. Pero no solo anticipa lo que se va a hablar en el arte, sino también en los distintos contextos históricos, y principalmente de los primeros años. ¿No? Anticipa cuando dice, por ejemplo, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas, nos está anticipando básicamente lo que va a pasar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Y a su vez también pensaba en esta idea, en esta noción, cuando uno dice esto está escrito mañana, en aquel cuento de Cortázar, de Julio Cortázar en El Perseguidor, cuando el alter ego, el protagonista, Charlie Parker, dice, esto lo estoy tocando mañana. ¿Sí? ¿En relación a qué? En relación a, justamente, el objeto de arte ya no es el objeto, no se focaliza en el objeto, sino en la idea, en la noción, que es lo que viene a hacer Rimbaud, a establecer esta idea de concepto y de noción en el arte, prevaleciendo junto al objeto de arte, ¿sí? Y dando lugar a todas las posibilidades de cómo hacer arte al inventarle el color a las vocales, por dar un ejemplo. A su vez, lo que hace Rimbaud, con esta idea de ser alquimista, ¿no? Cuando dice alquimia del verbo, es en transmutar, en convertir, construir, pulir el verbo, de acuerdo a lo que él cree que está bien. Es decir, él asume el rol de creador, de autor, y para nosotros de sujeto político, pero no de sujeto político en relación a un gobierno, sino en relación al arte. Es decir, Rimbaud está haciendo arte, está haciendo política, porque además su idea trasciende los espacios y los tiempos. ¿Sí? Esa es la idea de la introducción para nuestro ahora sí poema, ¿no? Nuclear. Bueno, la relación, digamos, que proponía Mariano entre la obra de Rimbaud y el escenario que termina profetizando, al que se anticipa ese escenario de desplazamiento de razas, ese escenario que claramente se desarrolla a principios del siglo XX, y también anticiparse no solamente a los eventos históricos, sino además también anticiparse a los desarrollos artísticos de las vanguardias. Nosotros decidimos vincularlo con el poema A los enmudecidos de George Trakl. George Trakl fue un poeta que nació en el Imperio Austrohúngaro, lo que era en ese momento todavía, nació en lo que actualmente es Austria, aunque murió en Polonia, lo que actualmente es Polonia, ¿no? Aquel escenario de aquel viejo imperio, ¿no? Ya desaparecido. Ya durante su adolescencia había desarrollado cierta afición por el consumo de cocaína, que estuvo vinculado fundamentalmente a su depresión y además también a la oportunidad que tuvo de trabajar en una farmacia, ¿no? Recordemos que en aquel entonces todavía en las farmacias se vendía cocaína precisamente como un medicamento legal. De hecho, la farmacia en la que él trabajaba se llamaba El Ángel Blanco. Estos son datos de color, ¿viste? Pero realmente contribuyeron al desarrollo de, por supuesto, de su capacidad o de su psiquis y de su perspectiva del mundo, además también de su melancolía, de su sufrimiento, en un escenario que también contribuía a la agudización de una serie de problemáticas que él tenía patológicas, digamos. En el contexto de la Digo, Primera Guerra Mundial. se podría haber juntado con Rimbaud a sin, compartir alguna adicción, sí, quizá. sin ninguna duda, sí, sí. ¿No? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, él es convocado como soldado y esa experiencia de trabajo en una farmacia hace que trabaje o que sea alistado, digamos, en los batallones de sanidad, es decir, los batallones médicos. Bueno, ahí por supuesto que va a haber escenas que tienen que ver nada más que con sufrimiento, con padecimiento. Imaginémonos dolientes, sufrientes, heridos en el contexto de la Primera Guerra. Él va a tener una agudización de su adicción, además también intentos de suicidio, y finalmente va a terminar muriendo de sobredosis en 1914, apenas en el primer año de la guerra, ni siquiera llegó a soportarlo demasiado. Bueno, este poema de Trakl se llama Los enmudecidos, y dice de la siguiente manera. La locura de la gran ciudad cuando al anochecer, junto a los negros muros, se levantan los árboles deformes, y a través de la máscara de plata se asoma el genio del mal. La luz, con látigos que atraen, ahuyenta pétrea noche. Oh, el hundido repique de las campanas del crepúsculo. Ramera que entre escalofríos alumbra una criatura muerta. La ira de Dios con rabia azota la frente de los poseídos.
epidemia purpúrea, hambre que rompe verdes ojos. Ah, la odiosa carcajada del oro. Pero una humanidad más silenciosa sangra en oscura cueva, forjando con metales duros el rostro redentor. Este es un breve poema. Lo que yo propongo es una interpretación que lo vincula desde un cierto contenido social que él propone, ¿no? ¿Por qué lo digo? En primer lugar, la escena que nos propone es la de digamos, son los escenarios propios de las vanguardias y fundamentalmente en el contexto del expresionismo, ¿no? Que apunta muy fundamentalmente a expresar lo negro, lo oscuro, lo turbio de la condición humana en los escenarios de la modernidad, los escenarios urbanos. Claramente acá empezamos con un escenario de una gran ciudad, de noche, oscura, fría, hay árboles deformes. Emerge una máscara de plata como metáfora de la luna, ¿no? ¿Qué pasa en ese contexto? En ese contexto nos encontramos con una ramera, una meretriz, una prostituta, que entre escalofríos, entre el frío de la noche, uno imagina que en la calle, alumbra a una criatura muerta. ¿La alumbra en qué sentido? Le da a luz, pare, da vida. Es decir, parió una criatura, un niño que nace sin vida, que nace muerto. En ese escenario, la ira de Dios va a azotar con rabia la frente de los poseídos. ¿Yo en qué sentido entiendo el concepto de poseído? No, puede ser en el concepto, digamos, en el sentido de poseso, poseído en el sentido de poseso, de loco, pero para mí tiene que ver poseído con antónimo de desposeído. Los desposeídos, los que no tienen nada, los poseídos, los que tienen. Dios va a azotar con rabia la frente de los poseídos, de los que poseen, de los que tienen, en un contexto en el que hay hambre, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me hace pensar esto la expresión la odiosa carcajada del oro, esa personificación. El oro no se ríe. Entonces, ¿qué es lo que expresa con la odiosa carcajada del oro? La felicidad, la alegría de aquellos que la pasan bien en estos contextos en donde la están pasando mal. Pero, atento, él cierra con ya en la última estrofa, con la siguiente expresión: una humanidad más silenciosa que quienes, que aquellos que se ríen, que aquellos que tienen la carcajada del oro. Una humanidad más silenciosa está sangrando en oscura cueva y está forjando con metales duros el rostro redentor, es decir, el rostro liberador. Entonces, en esta interpretación, en primer lugar, para mí lo que destaca claramente es el título. ¿A quién se lo dedica? A los enmudecidos. ¿Quiénes son los enmudecidos? ¿Los que están mudos o los que fueron hechos mudos? Los que fueron hechos mudos, no es que son mudos, fueron enmudecidos. Es decir, se les negó la palabra, se los silenció, son aquellos que no son nadie, son los sin parte. Ahí es donde encontramos entonces el sentido social de este poema. En cuanto a los recursos de estilo, bueno, aflora más que nada la descripción de imágenes, ¿no? Claramente. Hay algunas metáforas, como la máscara de plata, en alusión a la luna, algunas también personificación, como diosa carcajada del oro, pero decía, no hace un abuso precisamente de los recursos literarios al estilo de la literatura clásica. Estamos hablando de una literatura de vanguardia, de una literatura expresionista. Busca precisamente manifestar a través de un lenguaje más bien llano. Sí, vos sabés que pensaba en esto que decías, ¿no? De la interpretación acerca de la ramera y de cómo la gente adinerada veía o se reía a través de la personificación del oro, y qué importante también, digo, es el contexto, ¿no? Porque quizás hoy imaginarse una Europa con un poema que represente o que visualice una imagen de estas es muy difícil, sobre todo en Alemania, ¿no? Que es donde el expresionismo está específicamente focalizado, ¿no? Es una imagen que es de esa época, justamente, ¿no? Ese contexto. O sea, hoy costaría ver una ramera o una mujer o enmudecidos, si bien los hay enmudecidos en Europa hoy por hoy, pero no de esta manera, ¿no? Como la cuenta Trakl o el expresionismo. Sí, sí, sin duda. Y después en cuanto a la métrica y la rima, bueno, sabemos muy bien que en la poesía más bien convencional o más bien clásica existe una cierta estructura formal, ¿no? Que descompone, digamos, la poesía en una serie de elementos que son fundamentalmente las estrofas y las estrofas en versos. Lo convencional vendría a ser que cada verso tenga una regularidad en lo que se refiere a la cantidad de sílabas,
y a su vez las estrofas tengan una regularidad en cuanto a la cantidad de versos, y que además también haya una rima, sea sonante o asonante. En este caso, a simple vista, ni siquiera hace falta hacer un gran análisis formal de este poema, podemos ver que claramente a simple vista tenemos 3 estrofas, cada una de las cuales con una extensión diferente en cuanto a la cantidad de versos, y los versos a simple vista tienen distinta cantidad de sílabas. Si hay 2 versos con la misma cantidad de sílabas, es de casualidad. Tampoco hay rima, ¿no? Ningún verso termina, digamos, con el mismo fonema que el que le antecede, y también, nuevamente, si hay alguna rima, es mera casualidad. No se busca eso, claramente no fue la intención de las vanguardias, y menos aún todavía en el expresionismo. En cuanto a tema y tópico, podemos plantearnos distintos. Yo como tópico interpreto el de Contemptus Mundi, ¿no? Contemptus Mundi vendría a ser la visión pesimista de la vida. Aunque igual, de todas maneras, hay que tener en cuenta el hecho de que es pesimista, pero no tanto. Está describiendo un escenario tétrico, creo yo, interpreto que para los sectores asalariados, para los sectores populares, para los dominados, ¿no? Para los sin parte, pero está terminando con un escenario, con una posible situación en la que esos silenciados, esos enmudecidos, forjan su rostro redentor. Me parece que está anticipando un escenario revolucionario, claramente. Por eso digo, Contemptus Mundi, como visión pesimista, hasta cierto punto. También puede ser... Habíamos tenido ahí un debate, ¿no? Que estábamos entre Contemptus Mundi y Vita Militia, ¿no? Por esta idea de que ya solo el hecho de vivir es una lucha, ¿no? Dentro de este contexto, ¿no? Donde todo lo que eso implica, ¿no? Vivir en este contexto, era como una especie de sobrevivencia, ¿no? Muchas de las mujeres que habían quedado solas porque los hombres habían ido a la guerra, tenían que rebuscárselas, muchas de ellas a las fuerzas, ejercer la prostitución, ¿no? O pedir en las calles. Pero bueno, estábamos entre estos 2 tópicos, pero nos terminamos decidiendo por Contemptus Mundi, ¿sí? Sí, yo termino coincidiendo con vos también en este sentido. Después, en cuanto al tema, bueno, pueden ser varios. Si uno lo tiene que reducir a uno, y podría ser la injusticia o la desigualdad, si uno lo tiene que reducir a un único término. Pero por supuesto que hay muchas escenas. Tienen que ver con las luchas sociales, la muerte, la guerra. En definitiva, de todas formas, luchas sociales, muerte, guerra, todo tiene que ver, en definitiva, todo remite al concepto de desigualdad o de injusticia. Por eso para mí el tema tiene que ver por ese lado. Y el tema, por supuesto, que tiene que ver con las temáticas propuestas por las vanguardias y muy fundamentalmente por el expresionismo alemán. Claramente no trata del amor, ni de la felicidad, ni pretende hacerlo, ¿no? La ruptura de las estructuras formales y el abordaje de otros temas fueron las propuestas que claramente identifican, diferencian a los poemas de vanguardia. Y esto, bueno, nos remite al último concepto, ¿no? que tenemos acá presente, que es el de cosmovisión. En definitiva, ¿de qué cosmovisión estamos hablando? Estamos hablando de la cosmovisión de ruptura y experimentación, que tienen que ver precisamente con la propuesta de nuevas estructuras narrativas, nuevas formas de abordar el arte literario. Dentro de Te lo eso... voy a anticipar, Rambo, que es lo que decíamos, ¿no? Esto de, exactamente, como decís vos, de ejercer nuevas posibilidades de hacer arte, ¿no? Yo le puse colores Sí. a las vocales, dice. Claro. Claramente ya a fines del siglo XIX está anticipando un escenario de transformación del arte, vinculado también a un escenario de transformación social, ¿no? A lo que él está hablando de movimientos de razas, nuevos escenarios, rupturas de costumbres. Claramente se anticipa, décadas antes, al escenario de lo que va a venir después, tanto en el ámbito de lo histórico como de lo estrictamente artístico. Y en este sentido, bueno, nosotros compartimos la idea de que el expresionismo alemán es uno de los ismos, de las vanguardias más interesantes. Por supuesto no es el único, está el dadaísmo, el surrealismo, entre otros tantos, pero quizás nos llama la atención el sentido social que tiene y su propuesta, ¿no? En ese sentido, también tenemos que pensar la relación que existe entre este poema y la teoría de Rancière, que nosotros habíamos visto a lo largo de este año, ¿no? Las 2 preguntas que emergen claramente en relación a este poema, para nosotros son,
si naturaliza y legitima al gobierno, al poder de policía, al estado de cosas, a las estructuras de poder ya establecidas, o si por el contrario se erige en sujeto político, rompiendo con esa naturalización y haciendo visible lo invisible. Bueno, creo que es claro que podemos estar de acuerdo en que la segunda de las opciones es la más cercana, ¿no? La más válida, diríamos, porque claramente la propuesta de Trakl tiene que ver con otorgarle voz a los enmudecidos y visibilizar las problemáticas de aquellos sujetos que no son nadie en ese escenario oscuro de penumbras, aquella ramera que pare un bebé sin vida, aquellos En la calle, en la plena calle, la ¿no? calle, todos esos anónimos van a ser visibilizados, ¿no? Y hacer visible también para ellos a, aquella alienación, aquella deshumanización a la que los somete esa ciudad, ese elemento tan emblemático de la modernidad, ¿no? Así que claramente para nosotros Trakl emerge como un sujeto político. También hay otra cuestión abordada por Rancière en este sentido, que es la forma de representación de los distintos regímenes. En este sentido, la pregunta es, ¿este poema representa el régimen de lo ético, de lo poético representativo o de lo estético? Bueno, claramente creo que podemos descartar que representa el régimen de lo ético, no busca convalidar el poder establecido. Entonces, nos quedan entonces las últimas dos opciones. ¿Para vos qué representa? ¿El régimen Bueno, estético? claro, en un principio, yo en esta comparación, o esta relación que entablábamos entre Rimbaud, Trakl, como bifurcación, ¿no? Como desprendimiento de lo de Rimbaud, en ese adelantamiento, en esa profetización, había pensado en una primera instancia que representaba el régimen poético, ¿sí? Por esta idea de tener la intención de ruptura, básicamente. Pero en definitiva, termina siendo una imitación, ¿no? Esa idea del régimen poético. En definitiva, no, bueno, no corresponde al régimen estético, pero me parece que tiene algunos matices. Quizás el de Rimbaud sí sea más el de régimen poético, y el de Trakl sea más régimen estético, ¿no? Sí, sí, es un tema de, digamos, de discusión porque el régimen poético representativo en este sentido haría alusión a lo que tiene que ver con el hecho de que en un momento se presenta algo, una obra artística que es rupturista, pero después se termina por naturalizando. Uno puede pensar que los escenarios propuestos y las imágenes propuestas por Trakl se fueron naturalizando. Hoy en día ya no nos escandaliza, lamentablemente, ni la guerra, ni la miseria, ni, ni esa clase de escenarios de hambre, porque ya estamos habituados. Digo, nos va a generar, creo que nunca más, una guerra en nuestras generaciones y en las futuras, el impacto que en ellos generó la Primera Guerra Mundial. Entonces, quizás hay una naturalización. Sin embargo, la propuesta de él también coincido en que corresponde con el régimen estético, porque en realidad encierra una propuesta y es uno el que la somete a interpretación. En realidad tampoco es tan explícito. Sí, siempre teniendo en cuenta que toda obra es abierta, ¿no? Que no hay una idea que diga. Pensaba cuando decías esto en el mingitorio de Duchamp, que lo pusimos al principio en las imágenes, ¿no? Esta idea de cómo un elemento rompe con algo convencional o ya establecido, y en realidad después se termina naturalizando, porque después hubo muchos imitadores también de Duchamp. Pero en realidad ese momento fue que justamente tiene que ver con la noción, instalar la idea de la noción en el arte y no tanto el objeto, ¿no? Es qué es lo que provoca en el receptor esa obra de arte, más que en sí que el objeto, ¿no? ¿Cuál es la sensación, el mensaje que recibimos nosotros los receptores, ¿no? Bueno, ahora lo que también es interesante proponer es una relación entre este poema y otras expresiones artísticas. En este caso empezamos con la arquitectura. Sí, nosotros, ¿por qué elegimos esta arquitectura, ¿no? Este edificio lúgubre, que en apariencia parece ser así, se llama Chile House. Chile House, si nosotros lo traducimos, es una palabra en alemán, es un nombre en alemán, si lo traducimos al castellano es Casa de Chile, ¿no? Justamente porque tiene que ver con quien encarga esta obra, que es un magnate, es Henry Sloan, que justamente podría ser uno de esos rostros que representan el oro que se ríe, ¿no?
de los enmudecidos en el poema de Track. Quizás, no sabemos si él se reía, si era bueno o no, si era caritativo, pero en realidad él lo encarga, este edificio, para homenajear a Chile, justamente. ¿Por qué? Porque él hacía negocios con Chile, su fortuna fue realizada gracias al comercio que tenía a través del salitre. Él comercializaba mucho salitre con Chile, y se le ocurre mandar a hacer esta obra, que se la encarga un arquitecto alemán que representa el expresionismo, ¿no? Fritz Höger, que a su vez contrata a un escultor alemán, Rudolf Kohl, que es quien se va a encargar de decorar, tanto en la fachada exterior como en las ornamentaciones internas, todo este edificio, que consiste en 10 pisos y es exclusivamente de oficinas. Tiene unos pilares, unos pilotes en el subsuelo, que en profundidad tienen unos 16 metros, justamente para evitar que cuando el río Elba en esa época provocaba inundaciones en la ciudad de Hamburgo, que está en Hamburgo, ¿no? Justamente este edificio, el suelo no se aflojara y el edificio no corriera el peligro de caer sobre sus cimientos. Lo que nos parece relevante es que para esta construcción, más allá de la cantidad de ladrillos que se utilizaron, que son casi 5.000 millones de ladrillos, 5 millones de ladrillos, es que el color, ¿no? El color de esos ladrillos, o sea, no son ni rojos, ni ese color de ladrillo tan particular, sino que son oscuros, acercándose al negro, ¿no? Y justamente lo que representa es esta sensación de temor, de parquedad, que daba el expresionismo. Y justamente es una obra representativa del expresionismo arquitectónico. Es como si nosotros, al verlo, bueno, ahí podemos ver las relaciones en cuanto a los fragmentos, ¿no? del poema de Track, la locura de la gran ciudad, cuando al anochecer, junto a los negros muros, se levantan los árboles deformes. Los negros muros nosotros interpretamos que podía ser tranquilamente la protagonista ramera del poema de A los enmudecidos, estar apoyada en cualquiera de los muros de esta obra. Y después dice, la luz con látigos que atraen ahuyenta pétrea noche, ¿no? De noche este edificio tiene otra sensación al verlo. Yo pensábamos en esta semana, esta sensación que se nos muestre hiriente, no habíamos escrito, penetrando con sus ángulos agudos en el espacio público de Hamburgo, ¿no? Esta sensación de claustrofobia, como que el edificio se está apretando contra sí mismo, está colisionando contra sí. Así que bueno, me parece que es una relación valedera en relación a la arquitectura en este caso. Sí. Después lo que vamos a ver es también la relación entre este poema de Trakl con la pintura. En este caso nosotros habíamos seleccionado fundamentalmente la obra de una artista alemana que se llamaba Kate Kollwitz. En este caso lo que estamos viendo es una pintura del año 1923 que se llama Los sobrevivientes. Para dar algunos datos biográficos, Kollwitz nació en 1867 y murió en 1945 en Alemania. Ella venía de una familia de tradición política socialista. Su compromiso con el socialismo fue bastante importante. El padre formalmente fue abogado, es decir, estudió Derecho, se recibió, pero precisamente por su compromiso político nunca pudo ejercer, nunca le permitieron ejercer por ser precisamente adherente al socialismo, y se ganó la vida, el padre de Kollwitz, toda su vida siendo albañil. Ella tiene un hijo que muere en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La muerte de su hijo en el contexto de la Primera Guerra Mundial va a reforzar sus principios de compromiso con el socialismo y además también con el pacifismo. Fue después perseguida por el nazismo. De hecho, todas sus obras artísticas fueron prohibidas y fueron expuestas en lo que en su momento, en el contexto de la Alemania nazi, se denominó como la exposición del arte degenerado, promovida por Goebbels. Murió en 1945 sin llegar a ver el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muere unos meses antes del fin de la guerra. En este caso, bueno, asociamos esta escena con la expresión de Trakl, o con el verso, pero una humanidad más silenciosa sangra en oscura cueva, forjando con metales duros su rostro redentor.
estos sobrevivientes, estos dolientes, aquellos que no tienen voz, son precisamente los que van a trabajar por su redención. Otras obras también de la misma artista son las siguientes, y que hemos también relacionado con este poema. El sacrificio de 1922, con el verso ramera que entre escalofríos alumbra una criatura muerta, y Epidemia purpúrea, hambre que rompe verdes ojos, con la obra de ella, Pan, del año 1924. Podemos ver que es una obra rupturista en más de un sentido. Desde un sentido estético, formal, por proponer una ruptura con el arte convencional. En otro sentido, por proponer escenas que tienen que ver con el hambre, con el padecimiento, con las luchas sociales, pero además también por tomar siempre como elemento central de sus representaciones a la figura femenina, ¿no? Son estas mujeres de las que hablaba vos, Mariano, que en el contexto de la guerra se quedan solas. Los hombres o murieron en la guerra, o están en la guerra, o se rajaron, y estas mujeres están solas, padeciendo el hambre frente a su prole. De hecho, vos sabés que en relación a esto que decís, que volvés a remarcar, Alemania, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hoy Alemania tiene una gran comunidad turca, ¿no? Es impresionante, de hecho, aquellos que les gustan el fútbol, cuando vean a la selección alemana hay algunos apellidos turcos, porque Alemania lo que hace cuando termina la Segunda Guerra Mundial es con Turquía firmar un pacto para que haya una fuerte migración de turcos a Alemania, y esos turcos son los que reconstruyen Alemania. Más allá de los que sobrevivieron de la guerra y demás, muchos turcos llegan a Alemania y son constructores, y Berlín, por ejemplo, es reconstruida por turcos. De hecho, hay un barrio Kreuzberg, que está desde la generación de familias turcas que llegaron a posterior de la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, no había hombres prácticamente, tenían que venir de otros lugares, de otros países, ¿no? Bueno, finalmente vamos a relacionar la obra de Trakl con la música, también música del periodo. Para esto seleccionamos entonces a un compositor que se llama Arnold Schoenberg. Schoenberg nació en Austria, profesaba la religión judía, terminó muriendo en Estados Unidos. Él fue un compositor, introdujo una serie de transformaciones que tienen que ver con la composición atonal y el dodecafonismo, es decir, la composición en una estructura de 12 notas. Fue perseguido también por el nazismo. Lo que va a buscar él, precisamente también como parte de la tradición del expresionismo, en este caso en la música, es dar lugar a precisamente composiciones impactantes, con cambios extremos en su dinámica, en sus texturas, en sus melodías, que de alguna manera permitan despojar a la música de las distorsiones que impiden, digamos, la expresión genuina del sentimiento. Para eso vamos a compartir la obra de él, que se llama Noche Transfigurada, si podemos escuchar de fondo. Bueno, la podemos ir disfrutando unos minutos. Un par de cosas para agregar, Joaquín, ¿se escucha? Sí. Porque quizás, no sé si quedó muy claro, cuando Rimbaud escribe lo que escribe, lo escribe con 16 años, ¿sí? Pensemos esto, 16 años, una verdadera locura, ¿no? Es increíble, es una genialidad, y no necesitó seguir escribiendo más o no publicar más. Seguramente siguió escribiendo, pero a los 20 años dejó de publicar. Sí, en el caso de Trakl también, él tuvo una muerte bastante joven. El escenario de la guerra, sumado ya a los problemas que él ya de por sí padecía, aceleraron un proceso también en artistas que son muy representativos de ese periodo, ¿no? Muerte joven, trágica, vidas atravesadas por el dolor, ¿no? El dolor tanto en relación a lo interno, a sus circunstancias, como también a un contexto que agudizaba
cualquier problemática que uno tuviera, ¿no? Bueno, Sí, sí, y tener esta idea, ¿no? de el arte como forma de vida también, ¿no? Llevar al extremo, ser muy fundamentalistas de lo que hacían y de lo que creían. Eh, Simplemente, bueno, en el caso de Rimbaud lo consideraron el enfant terrible, tenía como Dios, adoraba a Charles Baudelaire, ¿no? Lo adoraba a Baudelaire como él creía que Baudelaire era un dios. Eh, Así que bueno, algunas perlas como para ir cerrando un poco la... Y lo sí, después último que quería tenemos... finalmente hacer Sí, mención a la noción de intertextualidad, ¿no? Nosotros habíamos hablado también de la relación entre la música y la literatura, ¿no? Hay distintas formas de intertextualidad que se pueden proponer. En este caso, hablar de una intertextualidad con la literatura es quizás un poco dificultoso, porque se trata de una música que no tiene letra, entonces nos cuesta remitirlo directamente al lenguaje literario, pero claramente hay una relación de interdiscursividad, ¿no? Si seguimos la propuesta de Segre. Es decir, hay una relación semiológica. Hay una relación de interdiscursividad porque se construyen distintos discursos, desde los semiológicos, es decir, desde el uso de los signos, para la propuesta de una elaboración simbólica de una serie de representaciones en torno de la realidad. ¿A qué me refiero con todo esto? A que con todos estos sonidos, estos matices, estas texturas que propone Schoenberg con su música, me parece que remiten claramente a escenarios de dolor, de angustia, que hemos visto claramente expresos tanto en el poema de Trakl, como también en esta obra arquitectónica, la Chile House, como también en las representaciones artísticas de Kate Kollwitz. Me parece que hay ahí un diálogo bastante interesante eh, entre aquello que uno percibe en esta música y aquello que uno percibe en esas obras, ¿no? sí, sí, es transversal a las diferentes expresiones artísticas. La importancia de lo simbólico, ¿no? En el caso de la música. Porque al no tener letra, como decís vos, nosotros tenemos que interpretar, imaginar qué es lo que nos quiere transmitir el autor. De vuelta a la importancia de leer un poema con música, ¿no? Algo que lo habíamos visto también, lo habíamos hablado en clase, ¿no? Qué diferente es leer el poema o la obra de Trakl, A los enmudecidos, con Noche transfigurada de Schoenberg, a leerla sin la música, ¿no? Es muy diferente. O sea, tenemos otra interpretación, otra recepción. Exactamente. Bueno, y básicamente con esto ya nos estaríamos despidiendo, ¿no? Así es. Bueno, espero que les haya gustado y que lo hayan pasado lindo. Muy bien. Saludos para todos. Saludos.